Urantia Colombia te da la bienvenida al estudio de la Quinta Revelación, el libro de Urantia. Muy buenas noches para todos, bienvenidos a su Urantia de los miércoles. Esto es un grupo de estudio que intentamos dilucidar cada uno de los documentos. Hemos estado secuencialmente en la primera parte del libro y hoy nos corresponde trabajar el capítulo 7 del prólogo. Buenas noches, Isabel, bienvenida. Buenas noches, gracias, Jutica. Buenas noches a todos los que nos acompañan y que nos verán posteriormente. Vamos a ponernos realmente todos en la mejor actitud para recibir toda la magnífica ayuda que a cada instante nos hace llegar nuestro Padre Celestial a través de sus huestes. Así es de que recibamos ese amor divino, su misericordia infinita, su bondad eterna, para que la supremacía que nos ha entregado se haga real a cada instante, para que su divina presencia en nuestras mentes nos permita recibir más discernimiento espiritual y podamos compartir estas lecturas en la mejor armonía como verdaderos hermanos que somos. Padre Celestial, nos entregamos en tus manos. Hágase aquí y ahora y por siempre tu santísima y divina voluntad. Ok, buenas noches para todos. Gracias por conectarse. Entonces, hoy vamos a retomar con las exposiciones del prólogo. Y vamos a ver el numeral 7, que es el Ser Supremo. Bueno, entonces, ¿dónde se encuentra esto en el libro de Urantia, este tema o qué documentos nos hablan de el Supremo? Esta es una captura del índice del libro. En la tercera parte, hacia el final, antes de empezar la parte 4, que es la vida y las enseñanzas de Jesús, es donde se encuentra principalmente el tema de el Supremo. Hay 4 documentos que se llaman el Ser Supremo, el Supremo Todopoderoso, Dios el Supremo y el último, el tiempo y el espacio. Estos documentos, eh, son casi que lo último que nos hablan sobre filosofía. Esa parte está en la parte de la filosofía está en la parte 3 del libro, ¿no? El documento 119 casi que es de la parte 4 porque son los autootorgamientos de Cristo Micael, aunque ahí también, por cierto, encontramos cómo aportó él al Supremo con sus autootorgamientos. Entonces, este tema eh, es parte de los documentos más complicados. Hay otros como el 104, el crecimiento del concepto de la Trinidad, el 105, la deidad y la realidad, el 106, los niveles de la realidad en el universo, y estos 4 que nos hablan de el Ser Supremo. Entonces, el prólogo ya nos habla sobre este tema, pero en el libro nos va a tocar esperarnos hasta que lleguemos a la página 1200, una cosa así. Entonces es normal que en una primera lectura uno se sienta confundido porque pues el libro está escrito de esa manera, ¿no? Cada autor sabía que unos temas se iban a tocar y entonces mencionaba esos temas sin introducirlos porque sabía que en otra parte del libro iban a estar presentes, ¿no? Por eso es que el libro en una primera lectura es casi imposible comprenderlo porque es casi como hipertexto, ¿no? Uno lee un concepto y si le pudiera dar clic, lo llevaría a otra página mucho más adelante donde se explica. Bien, pero pues para eso estamos haciendo estas charlas, para que las personas nuevas no tengan que esperarse hasta esta parte y ya tengan al menos unas bases. Estos documentos los escribe o los escriben seres que son de la orden de los mensajeros poderosos.
estos son mortales que fueron abrazados por la Trinidad, que ya estaban en el cuerpo de la finalidad, o sea, ya habían hecho el ascenso hasta el centro del universo, hasta el paraíso, y ellos eh, tuvieron una experiencia particular que en su carrera de ascenso, que los hace elegibles para que la Trinidad los cambie de orden, digamos. Pero originalmente fueron mortales como nosotros, los mensajeros poderosos. Bien, entonces, pues los eligen porque ellos tienen crecimiento experiencial y eso es lo que le pasa también al Supremo. Estos documentos eh, nos hablan de el Ser Supremo, que es todo Él. Para entender al Supremo tenemos que vernos a nosotros mismos porque nosotros crecemos y tenemos partes que son equivalentes a las que Él tiene. Entonces, cuando dicen el Ser Supremo, se refieren al todo, así como cuando nos referimos a una persona sin hacer ningún énfasis en particular, se entiende que nos estamos refiriendo a todas sus partes, es decir, su personalidad, su mente, su cuerpo, su espíritu guía, su experiencia valiosa, o sea, su alma. Entonces nosotros en nuestro lenguaje no decimos José, pero la personalidad de José no tenemos ni un prefijo, ni un sufijo, ni, pues diríamos la personalidad de José. Pero si decimos José, nadie sabe exactamente de qué estamos hablando, ¿no? Somos muy imprecisos. Tal vez nuestro lenguaje evolucione, pero si yo digo José es alto, se entiende que ahí me estoy refiriendo al físico, por ejemplo, ¿no? Pero si no, a veces es ambiguo. Entonces, el Ser Supremo es el documento 115. Aquí se refieren a todo él en su conjunto, es como una introducción. El 116, el Supremo Todopoderoso, ahí se refieren a la experiencia que él ha ido ganando y que sigue ganando. Ese es el aspecto de Todopoderoso, también llamado de supremacía o de crecimiento en poder. eh, Ese es un proceso. El crecimiento es algo que se va dando, no es algo que sea instantáneo. Entonces, él está en ese proceso, así como nosotros estamos en proceso de crecimiento. ¿Sí? Siempre hagan el paralelo con cada uno. Esa experiencia, nosotros la acumulamos, la experiencia valiosa en el alma, que es lo que los ángeles custodios guardan. Y cuando nos reensamblan en los mundos de estancia, eh, en esa resurrección, nos vuelven a poner esa experiencia valiosa, o sea, lo que crecimos acá. Y eso también es parte de el Supremo Todopoderoso. Cuando dicen Dios el Supremo en el 117, recordemos que Dios es casi un adjetivo que implica personalidad, el aspecto personal de una deidad. Entonces, Dios el Supremo es la personalidad del Ser Supremo. Entre personalidades o con una personalidad, si sea de origen divino, uno puede tener eh, relaciones de las que existen entre personas, por ejemplo, amor, bondad, amistad, etcétera, ¿no? Entonces, ese es Dios el Supremo y ahora vamos a ver que Él está en Abona y que Él es eterno, ¿ok? Como personalidad Él es eterno, solo que antes no tenía experiencia. Y el 118, aquí involucran a la deidad de la siguiente era, que es el último, y todo lo que está habitado actualmente, que se llama el universo maestro, que son los 7 superuniversos, lo cual es Masabona, que se llama Gran Universo. Eso se llama Gran Universo, y el universo maestro incluye los 4 anillos de materia que rodean a esos 7 superuniversos,
que tienen, no están habitados, pero tienen energía en diferentes etapas de condensación o de materialización. Entonces, en el 118 nos conectan un poco con la siguiente era y nos describen un poco lo que es la existencia misma actualmente, en el espacio que está ocupado y en el tiempo de la actual era y de la siguiente, ¿no? Bueno, listo. Entonces empecemos con el contenido del prólogo. Entonces esta es la sección 7 del prólogo, el Supremo. Dice, el mecanismo de la deidad del universo maestro es dual en cuanto se refiere a las relaciones de la eternidad, o sea, la deidad, cómo se relaciona con el tiempo o los diferentes niveles de deidad, ¿no? Esto es lo que nos quieren decir. Entonces, hay tres deidades que son Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu, son eternos, son seres existenciales. Existenciales que existen por sí mismos, no tienen una causa. Ellos son su propia causa, si se quiere pensar así. Y existen incluso antes y por fuera del tiempo, de hecho, ¿no? Mientras que Dios el Supremo, Dios el Último y Dios el Absoluto son personalidades de deidad que están actualizándose y que corresponden a las épocas post-Abona en el tiempo y en el espacio, y a las esferas en la trascendencia del espacio y el tiempo de la expansión evolucionaria del universo maestro. O sea, ellos están, el Supremo, el Último y el Absoluto, metidos aquí con nosotros en el espacio-tiempo. En el nivel del Supremo, eh, buscamos la perfección con referencia, porque eso es importante, ¿no? El mensaje del Padre para toda la creación era ser perfectos como yo soy perfecto, ¿no? Pero perfecto con relación a qué. Em, Hay muchas dimensiones o fases en las que uno podría pensar el ser perfecto, ¿no? Y esto también tiene que ver acá con estos tres, el Supremo, el Último y el Absoluto. Mencionemos el Supremo y el Último por ahora. Entonces, el Supremo nos lleva o nos ayuda, es la actual era, la era del Supremo, a buscar la perfección en cuanto a, veámoslo así, en cuanto a verdad, belleza y bondad para los siete superuniversos y durante la actual era. Y esto tiene sentido porque no sabemos en qué constituye la siguiente era, ni qué tipo de crecimiento va a haber, ni cómo se va a administrar, ni cuál va a ser, cuáles van a ser los propósitos específicos. Entonces, nosotros tenemos que buscar un referente para decir esto es lo mejor, pero lo mejor con respecto a este referente, porque más allá no conocemos. Y ese nombre supremo, que quiere decir lo más grande, lo, lo- lo más elevado, lo mejor que se puede obtener en una situación, implica esa relatividad. ¿Sí? Eh, Cuando nosotros aprendemos algo y decimos, me quedó muy bien, me quedó perfecto, casi perfecto, siempre será con referencia a algún nivel, a alguna medida de tiempo. ¿M? Por ejemplo, un estudiante lo hizo perfecto, pero el estudiante era de tercero de primaria. Entonces lo hizo perfecto con relación al año en que él lo tuvo que hacer y a las cosas que le tenían que enseñar ese año. Pero obviamente que hay más cosas que aprender y hay contextos más grandes, ¿no? Más amplios. Y el último, porque aquí hablan de trascendencia, ¿no? Las esferas en la trascendencia del espacio y el tiempo. El último representará un crecimiento que trasciende el espacio y el tiempo. Acuérdense que siempre que dicen último nos hablan de que tiene que ver con trascender el espacio y el tiempo.
¿Eso qué quiere decir? Que significarías, por ejemplo, ser capaces de detectar la belleza, la verdad, la bondad, con referencia a épocas futuras, aunque no las conozcamos, por eso significa trascender el tiempo, porque sin yo conocerlas, puedo tener esa apreciación y trascender el espacio, porque se refiere a regiones que aún ni siquiera están habitadas o puede que incluso ni siquiera eh, estén descritas, ¿no? Entonces, este es un nivel que va más allá. Eso es trascender el espacio y el tiempo, pero eso será en la era del último. De todas formas, esta sección es sobre el Supremo, ¿no? Principalmente, pero pues hay que mencionar siempre a estos. El absoluto de la, a ver, de cada uno hablan menos. O sea, no hay ningún documento específicamente sobre el último. Vimos que hay un documento que es el Supremo, el último, el tiempo y el espacio, y ahí mencionan algunas cositas, pero no más. Y del absoluto no hay ningún documento. ¿Por qué? Porque cada era está aún más lejos en el futuro y se vuelve más especulativa la, la discusión y las apreciaciones que hacen los reveladores. Ellos en algún lado dicen, no nos atrevemos a afirmar o a especular con seguridad sobre cosas que están tan alejadas en el futuro. El absoluto sería, brevemente, conocer la verdad, belleza y bondad de un acto o en una decisión o en una realidad más allá del espacio y el tiempo. Sí, ya no sería trascender casi, sino prácticamente como salirse del espacio y el tiempo. Entonces, en resumen, recordar que el Supremo es una deidad experiencial, ¿sí? Y recordar, ya habíamos visto cuando vimos lo que es la deidad en la sección uno, la deidad y la divinidad, que deidad es como pensar en un superconcepto. En la creación hay algunos superconceptos y son tan importantes que hay una personalización, o sea, un Dios que es el que se encarga o el que representa o sintetiza ese concepto, ¿sí? La deidad se personaliza como Dios, no es una deidad como nivel en abstracto. Y entonces el concepto para el Supremo es el concepto de crecimiento experiencial. Ese es el concepto que engloba el Supremo, el crecimiento partiendo de la imperfección y mediante el esfuerzo, el logro, la experiencia, ser capaces de llegar a la perfección. Interrúmpanme cuando quieran hacer comentarios o hacer preguntas, por favor. Andresito, buenas tardes. Hola, Narvita. Buenas. Yo tengo una pregunta allí cuando hablan de que la deidad, que el mecanismo de la deidad del universo maestro es dual. ¿Por qué dual? Porque Si, son- unas si son deidades tres. son eternas y otras son experienciales. O sea, Es, las Ah, que ves ya. en azul y en uno, verde. uno es existencial, que son las No sé, deidades ya la El pillé. que Pero ella ahora, es, experiencial. ahora la siguiente pregunta es, ¿por qué mecanismo? Digamos, la ¿Cómo? forma de administrar o de relacionarse es lo que quieren decir ahí. Yo entendería eso. La forma de gestionar, de relacionarse con el universo y con los individuos, los seres. Y esto es exclusivo del libro de Urantia. Eh, si bien, bueno, aquí hay que tener algo presente, tal vez lo podemos decir aquí de una vez. Dios el Padre, o la primera fuente y centro, al ser antecedente de todas las cosas, es antecedente también del espacio y del tiempo.
Por eso ellos están por fuera del espacio-tiempo, Padre, Hijo y Espíritu. Están en el paraíso, que aunque nosotros lo vemos como en el centro del universo, según la descripción del libro, en realidad está por fuera de todo. Es como entrar al paraíso, es como pasar una especie de portal a un lugar que no es lugar y donde tampoco hay tiempo, ¿no? No podemos entender eso, porque nosotros somos seres que crecieron, que tienen su experiencia en el espacio-tiempo y no conocemos nada más. No podemos imaginarnos algo sin espacio y sin tiempo. Entonces el Padre no podría estar literalmente presente o contenido en el espacio y el tiempo. ¿Sí? Él aquí no cabe, o sea, porque esto es algo que él creó. ¿Sí? Él no puede meterse acá, porque esto es una derivación, un efecto. Y el Supremo es como la sombra, lo que más se parece a lo que sería Dios si se pudiese meter aquí en el espacio-tiempo. Ese es como el esfuerzo que hace el Padre por acompañarnos aquí en el espacio-tiempo, porque Él no podría en su totalidad estar acá, ¿no? En espíritu sí nos pueden acompañar los fragmentos del Padre como una guía, pero eso es a nivel espiritual. Pero en cuanto a todas sus otras cualidades, su omnisciencia, su omnipresencia, su infinitud, eso no cabe acá. ¿Sí? Entonces ese papel lo cumple un poco el Supremo, pero el precio que se paga por esa proyección, esa sombra, esa atenuación para que se pueda meter acá, es que el Supremo tiene que ser como nosotros, un ser que crece experiencialmente. Esto está Ok. explicado en los documentos del Supremo. Entonces, por eso él no es un ser que ya tenga perfección total experiencial, sino que tiene que irla ganando poco a poco y de la mano de nosotros en paralelo, digamos. Entonces, todas nuestras ideas acerca de Dios, las que hemos tenido desde pequeños, las que tienen muchas religiones, en el fondo y en realidad, todo lo que ustedes hayan imaginado o lo que sean capaces de concebir ahora o en el futuro sobre Dios, en realidad lo estamos concibiendo con respecto al Supremo. Eh, en las caricaturas donde ponen a Dios sobre una nube mirando a la tierra y él dice, me equivoqué y maté a los dinosaurios o ese tipo de cosas donde pareciera que está ensayando o aprendiendo por experiencia. Ese es el Dios que muchos nos imaginamos, ¿no? Eh, porque nos resulta difícil de otra manera. Y en realidad ese sería más bien el Supremo. Es una deidad, pero él no tiene por ahora poder total sobre los 7 superuniversos. Se le dará, pero una vez que haya llegado a ese logro de perfección, que será simultáneo con que los 7 superuniversos lleguen a lo que el libro llama estado de luz y vida, que se alcanza a nivel de planeta, a nivel de sistema, etcétera, poco a poco en los diferentes niveles, y que es un nivel de perfección material, mental y espiritual inimaginable para nosotros como, como seres humanos de este planeta del siglo XX. Entonces, cuando los 7 superuniversos lleguen a ese nivel, el Supremo también habrá recopilado toda esa experiencia y ahí sí será el gobernante. Entonces, él está creciendo como nosotros, pero es una deidad, por eso, experiencial. Es que hay un juego donde los desarrolladores crean un bot que es una especie de inteligencia adaptativa y esa inteligencia adaptativa es alimentada por los jugadores. En la medida en que los jugadores le van enseñando los diferentes trucos de cómo moverse dentro del juego, ese bot se hace más grande y más poderoso Ujú. y hace que y le da retribuciones a los jugadores y les permite desarrollarse en los diferentes mundos al interior del juego.
pero los desarrolladores obviamente nunca van a poder estar dentro del juego, sino que están por fuera del juego. Y cuando tú hablas de esto del Supremo, pues me recuerda mucho a ese juego, porque es un concepto similar. El Padre, el Hijo y el Espíritu serían los programadores, el Supremo sería ese bot, y los que lo alimentan seríamos todos los demás jugadores. Una muy buena analogía, gracias. Entonces ellos son eternos, pero en el futuro. Aquí nos dicen estas personalidades de la deidad que se actualizan. Ahora más adelante miramos qué significa actualizar. Son eternos futuros, desde el momento, cuándo y cómo se poder personalizan en los universos crecientes, mediante la técnica de actualización experiencial de los potenciales creativo-asociativos de las deidades eternas del paraíso. Entonces, por ejemplo, Dios el Supremo es la personalidad, pero es una personalidad sin experiencia. Él es eterno, él es tan viejo como Abona, y Abona es eterna, el universo central, ¿no? Pero él no tenía ninguna experiencia. Con el surgimiento de los 7 superuniversos, él empieza a ganar experiencia, empieza a crecer su aspecto de supremacía, de poder o de experiencia. Y al final será una personalidad con crecimiento, y es lo que se llamará el ser supremo completado. No es que él no exista, así como no sería correcto decir que nosotros no existimos. Lo que pasa es que estamos cambiando permanentemente, ¿no? Estamos ganando experiencia. Entonces, cuando él complete todo ese desarrollo experiencial, se dirá que se completó, pero no hay que entender ese se completó como que no existía o que no existe o que es un proyecto, pero que por ahora es intangible y que no está en ningún lado. No, él está en Abona y está creciendo en experiencia, así como nosotros. No es que no exista. Lo que pasa es que hay una parte de él que está mutando permanentemente, que es el crecimiento experiencial. Y eso se llama la actualización, todo ese proceso. Nosotros también nos estamos, podríamos decir, actualizando con cada cosa que aprendemos, con cada experiencia de vida, cada desarrollo. Eh, entonces, él en cierto sentido eh, tiene algo como del infinito porque como personalidad es eterno hacia el pasado, él siempre ha existido. Pero tiene algo de lo finito porque está aquí creciendo con nosotros y en una fecha futura, concreta, se completará, ¿no? Y está creciendo aquí gracias al esfuerzo de los seres finitos. Entonces él une un poco lo infinito con lo finito, por eso. ¿No? Su parte infinita es su personalidad, él siempre está. Y su parte finita es su experiencia, su proceso actual de crecimiento, su actualización. Algo parecido le tiene que pasar al último, solamente que será un crecimiento de otro tipo que nadie sabe bien cuál será, y lo mismo al absoluto. Será tal vez un tipo de experiencia diferente, digamos, porque ya una vez que se complete el supremo, este tipo de experiencia actual ya estará terminada, o sea, será algo chuleado, como diríamos. Entonces, si volvemos a leer, estas personalidades que se actualizan son eternos futuros. Eh, o sea, él ya completado seguirá existiendo hasta el futuro. Desde el momento cuando y cómo se poder personalizan en los universos crecientes, o sea, los 7 superuniversos y el universo maestro, mediante la técnica de la actualización experiencial. Ahora, eh, para que haya crecimiento tiene que haber un potencial, debe haber un potencial para que tenga lugar el crecimiento, ¿no? Por eso acá dice actualización experiencial de los potenciales creativo-asociativos
de las deidades eternas, no las existenciales, no las experienciales, del paraíso. O sea, las deidades del paraíso, que son estas tres, Padre, Hijo y Espíritu, ellas también proveen la posibilidad para que se dé ese crecimiento. Ahora vamos a hablar más de eso, porque no basta con que existe el potencial, hay que dar también los medios, pero bueno. Pareciera que allí hablan de que, o no sé si se refieren a la técnica, de que el crecimiento se da es por la actualización experiencial de los potenciales de las deidades eternas del paraíso. No nos mencionan a nosotros. Nosotros sabemos que estamos en el Supremo y que estamos creciendo con él, pero allí pareciera que se refiere a lo que ellos hacen, a la experiencia de esos potenciales que han depositado seguramente acá en el Los, Nosotros tenemos potencialidad de personalidad. No, sí, eso lo tengo visto. Entonces se está manifestando a través de la experiencia que tú vives con el Padre. Y eso lo toma el Supremo, porque él también se tiene que actualizar. Sí, lo que estoy diciendo es que en este párrafo nosotros sabemos porque hemos leído el libro y algo nos ha ido mejorando el entendimiento. Pero el que lee este solo párrafo pensará que ese crecimiento se da solamente desde las deidades eternas del paraíso. Entonces ya nos toca entender que es que en nosotros vive una de esas deidades y que ellos están acá también representados con todo las personalidades que delegan para eso. el, el crecimiento siempre requiere, o sea, cuando tú creces tienes un punto de partida y un punto de llegada. Y al estar en el punto de llegada se dio el crecimiento. Entonces, ese punto de llegada existe desde que tú empiezas tu proceso, ¿sí? O sea, tú te vas a graduar del colegio y tú sabes que ese es tu punto de llegada, el día de la graduación, digamos. Eh, y entonces, ese es un potencial. Entonces, para que haya crecimiento, la deidad tiene que haber revelado potenciales, ¿sí? Existe el potencial de que te vuelvas ingeniero, existe el potencial de que tengas un hijo, lo que sea. Eh, entonces, el Supremo se nutre de la existencia de potenciales. Si no hubiese potenciales, más los caminos a disposición para poder llegar a esos potenciales, él no podría crecer y lo mismo nosotros. Entonces, esos potenciales los proveen las deidades existenciales, porque ellas son las que están antes de todo. Entonces, obvio que son ellas las que tienen que proveer los potenciales, los referentes, las metas, digamos. Y arquetipos. Sí, también los modelos incluso. Listo. Y ese apellido que le ponen de creativo asociativos, ¿cómo lo desmenuzan? Yo creo que, por ejemplo, acá principalmente, el, desde el punto de vista más elevado, ¿cuáles son los potenciales? Los tres absolutos de potencial. Ujú. El absoluto, sin ponerle los nombres del libro. Los potenciales de cosas espirituales, los potenciales para el desarrollo de la materia y el potencial que en realidad integra las dos cosas, ¿no? Lo que el libro llama absoluto no cualificado, absoluto de deidad, absoluto universal. Tienes una mano levantada de Flor. Ya, gracias. Sí, pues como siguiendo con la idea que dice, aunque que no, que ahí en ningún lado aparecemos nosotros. Sí aparecemos, solo que está como tan escondido que no nos vemos, porque dice, se poder personalizan en los universos crecientes. Los universos crecientes, pues somos todos estos mundos aún en evolución. Entonces sí, ahí estamos.
eh, y lo que sigue es la forma, el mediante, ¿sí? Y ya es como la técnica, ¿sí? Mediante la técnica, ¿sí? Eso, pero digamos, ¿en dónde? Es en los universos crecientes. Entonces vea que sí, sí estamos, sino que lo nombra tan inmenso en los universos crecientes que como que de pronto lo que tú dices se pierde esa individualidad de cada uno, pero sí, ahí está. Y Que a gracias, Isa. propósito me das pie para decir, es que el Supremo no crece si no crecemos nosotros. Exacto. Nosotros somos parte del Supremo. Nos O sea, necesita. nosotros estamos, con cada crecimiento que tenemos, estamos aportándole a esa deidad, porque resulta que el Supremo sintetiza la experiencia de todos los seres experienciales, sean humanos, sean ángeles, sean personalidades del mundo espiritual. Entonces, somos como células de un organismo y sin las células no existe el organismo. Y las células tampoco pueden existir sin que exista todo el organismo. Entonces, nosotros, de hecho, es decir, una de las cosas que debería resultar de la lectura de los documentos del Supremo o de comprender el concepto es entender la estrecha relación que tenemos con el Supremo, que ni siquiera es una relación, es comprender que somos parte del Supremo. Y en cierto modo el Supremo es parte de nosotros. O sea, todo nuestro crecimiento tiene una razón de ser y es aportar a esta deidad experiencial. Y a medida que ella gana en poder, gobierna mejor o se le da más gobierno, más poder, aunque todavía no todo, sobre los 7 superuniversos. Es como la relación entre un padre y un hijo. El hijo crece gracias al padre, pero el padre también está creciendo mucho con la experiencia misma de ser padre. Bueno, Ay, ahora yo Eh, tengo una pregunta. Ay, yo estaba convencida que era solo en las personas a las que tenían como el don del padre, o sea, como el ajustador. Y ahora que dices que ángeles y demás, ay, ¿verdad? Que todos los ese es, seres, sí. sí, o sea, los Melquisedec, todos ellos. Los Micaeles, por eso acá en el documento 119 vas a ver cómo mencionan muchísimo todo el aporte que Micael hizo al Supremo en sus 7 autootorgamientos al vivir de acuerdo con las 7 posibilidades de voluntades. La del Padre, la del Hijo, la del Espíritu, la del Padre Hijo, la del Padre Espíritu, la del Hijo Espíritu y la del Padre Hijo Espíritu. Entonces él hizo una contribución al Supremo con esos 7 autootorgamientos. Gracias, Bea. Sí, porque, yo lo he entendido que eso, que él había hecho ese aporte porque, bueno, no solo porque era emanación desde de padre e hijo, pero no sé, creo que entonces hay que pero volver al yo documento. Sí. Andrés, también yo había interpretado de pronto, no sé si errado o acertado, que cuando Cristo Miguel decide hacer sus 7 auto-otorgamientos para la manifestación del Supremo, era que él quería que todo su universo de Nevadón tuviera todo ese potencial supremo, además. Además, en otra parte del libro, no recordaría dónde, nos dice que cuando nosotros sabemos que construimos alma gracias a la asistencia, obviamente, del ajustador de pensamiento, y por cada decisión moral que tomamos, como si creciera nuestra alma, como si le pusiéramos un ladrillito al alma. Y al final del tiempo, cuando se complete el supremo, será el alma suprema de todo el cosmos. O sea que la partecita o la célula que dice Andresito, que somos nosotros parte del supremo, es nuestra alma, que al final se va a consolidar en la única, en toda el alma suprema. Pues a fin Por de eso le cuentas, el alma se dicen construye. la superalma de la creación, le dicen al Supremo en alguna parte del Sí. libro. Y él ya es un Dios allá en el círculo de la eternidad y infinidad, No, que desde ese el está en paraíso estado está mental. emanando Él con la es Dios. experiencia de cada criatura con Dios. Ese man no tiene cuerpo, está sin cuerpo, está en estado mental. Y No, cuando, No, él ya es Dios.
No, Dios el Supremo es un ser concreto, Ujú, una está persona. en el mundo piloto del séptimo circuito de Abona. Sí, sería como decir que tú no tienes cuerpo. Lo que digas del Supremo te lo tienes que aplicar a ti mismo. Sería como decir que tú no existes, sería como decir que tú eres una idea, pero no, tú estás ahí. Lo que pasa es que estás creciendo. Pero ¿Por qué se llama Dios? Porque es una personalización de un nivel de deidad. Y Dios implica además, pues eso, que es una persona, ¿no? Es una Andrés, persona. Lo que pasa es que Andrés, tú te podrías sentar ahora mismo a hablar con el Supremo. Sería mucho más sabio que nosotros. Sin embargo, no tiene la sabiduría como para decir que tiene una sabiduría completa con respecto a lo experiencial y con respecto a la actual era y los siete superuniversos. Es decir, por ponértelo de otra manera, si hubieran querido, le hubieran podido decir al Supremo, escriba uno de los documentos del libro de Durantia. Así de concreto es. Pero Andrés, pero allá en Abona, ¿en qué estado está él? No es existencial ni tampoco experiencial, porque no se ha completado. el Supremo Experiencialmente no se ha completado. une lo infinito con lo finito. Desde el punto de vista de su personalidad, es del nivel absónito, porque nunca tuvo Ah, comienzo. gracias. Desde Ujú, el punto de vista de la experiencia, es del nivel finito. ujú. Qué Por bien, eso es, gracias. No, yo esa parte no la entendí. por eso es tan raro, porque Él es Está eterno, pero no, eventuándose. pero no, el ser eterno no le da automáticamente toda la sabiduría necesaria para gobernar los siete superuniversos. Por eso les digo, todas nuestras ideas sobre Dios, en realidad, por sofisticadas que sean, tan solo llegan a ser ideas acerca de el Supremo, ¿sí? Es algo concreto de todas formas, es algo concreto. Al Padre no lo podemos entender desde este lado del paraíso. Cuando lleguemos al paraíso y nos libremos del espacio-tiempo, comprenderemos al Padre de nuevas maneras. Pero por ahora, por mucho que nos esforcemos, todas nuestras ideas están enmarcadas en el espacio-tiempo y se refieren al Supremo. Y lo mismo dicen del concepto de la Trinidad. Digamos, los aspectos no personales del Supremo también equivalen a la máxima comprensión posible de la idea de la Trinidad. Al Padre no lo podemos comprender hoy, pero sí podemos amarlo, reconocer lo que es nuestro Padre. Sí, eso es muy importante porque ya hemos mencionado acá la falacia del agnosticismo, que es decir, como Dios es tan complicado de existir, entonces ni pensemos en ese tema porque está más allá de nuestras capacidades. El ateísmo ignora a Dios, el ateísmo niega a Dios, el agnosticismo simplemente lo ignora. Y esa es una falacia porque para sentir al Padre no necesitas tener sabiduría, porque vive dentro de ti. Para comprenderlo, ese sí es el camino del crecimiento experiencial y del aporte del Supremo. Bueno, entonces, aquí ya habíamos visto esto. Ya hay cosas que vamos a repetir varias veces. Bueno, la deidad es por lo tanto dual en su presencia. Uno, existencial, ser de existencia eterna, pasada, presente y futura. Esto de pasada, presente y futura es un poco una forma de ayudarnos a nosotros hablándonos en términos temporales, pero realmente ellos están más allá del tiempo. Ni siquiera son pasados, presentes o futuros, son atemporales o extratemporales, ¿no? Y dos, experiencial, seres que se actualizan en el presente post-abona, pero cuya existencia no tiene fin a lo largo de la eternidad futura. O sea, una vez que el Supremo se complete, ya nunca tiene por qué desaparecer, ¿no? Entendiendo por Supremo, Dios el Supremo más
su crecimiento experiencial en relación a los 7 superuniversos. Y además, cuando él se complete, va a ser la base para la era del último, ¿sí? Primero tiene que estar él. De hecho, va a pertenecer a una trinidad, una primera trinidad experiencial que se va a llamar Trinidad Última porque es en la que se apoya el último. Pero bueno, eso por ahora no lo compliquemos más. Yo tengo una duda. Cuando habla de que el nivel experiencial de la deidad son seres que su existencia no tiene fin a lo largo de la eternidad futura. Se me ocurre Pasado, que presente. nosotros, estoy hablando muy pasito, No, no sé, sí, Estaba lejos. estaba lejos, sí, estoy lejos, como no estoy en mi casa, ¿Llegado? donde mi mamá, estoy acá adelante, para no molestar. Bueno, nivel experiencial decía, cuya existencia no tiene fin a lo largo de la eternidad. Nosotros hoy estamos viviendo una experiencia, pero aún no somos eternos. Nosotros nos vamos a volver eternos en el momento de la fusión. Ahí sí me ayuda Isa, la fusión con el ajustador, o en el momento en que adquiera eh, cuando decida hacer la voluntad del Padre, que ese es el paso para todas las oportunidades siguientes de ascender y algún día fusionarme con el ajustador. Pero ahorita no somos eternos. Los que no nos hemos fusionado con el Padre. Somos eh, finitos con todo el potencial de lograr la eternidad. Sí, pero en los términos de este párrafo no seríamos todavía eternos, sino potencialmente. sí, Tenemos sí, una sí, potencialidad, pero como todavía tenemos libre albedrío, sí. Sin embargo, aun si un ser se autodestruye, no, porque cae en la iniquidad y no hay reensamble posible para esa personalidad, pero incluso parece ser la experiencia que haya alcanzado a ganar en algún momento, eh, la absorbe el Supremo. sí, pero sin personalidad. Sí. Ujú, sí. Gracias. Bueno, entonces el Padre, el Hijo y el Espíritu son existenciales. Existenciales en actualidad, o sea, no es que ellos vayan a volverse existenciales, no tendría sentido. Ellos son, por derecho propio, digámoslo así, existenciales. Andresito, parece que Remiro tiene la mano arriba. No sé Y si. de ¿Qué? pronto es del tema anterior, sí. Algemiro, Sí, Muchas gracias. A ver, me gustaría que me hiciera el favor y ampliara este concepto, eh, pero son eternas en cuanto al destino, es decir, todas las demás personalidades de la deidad tienen un origen, pero son eternas en cuanto al destino. Entonces, es decir, uno sabe que el destino lo va construyendo poco a poco, el destino lo va superando poco a poco porque son las grandes dificultades que se le presentan en la vida cotidiana para el aprendizaje, para las experiencias que uno debe desarrollar. Es decir, cuando tiene una experiencia, la comprende a la profundidad, entonces se dice que hay un despertar de la conciencia. Y la conciencia entonces va llenando el ser recipiente y poco a poco pues va ascendiendo uno en otras frecuencias distintas, para poder algún día llegar a planos superiores de conciencia. Entonces me gustaría
esto, ¿qué significa esta partecita? Pero son eternas en cuanto al destino. No, ok, Argemiro, ya vamos a analizarlo en orden y ya Todo miro eso tu pregunta. se nos adelantó. Sí, en- pero sí, ya miramos, Argemiro. Entonces, bueno, leamos otra vez. El Padre, el Hijo y el Espíritu son existenciales, eso ya quedó claro, ¿no? Existenciales en actualidad, ¿no? O sea, no en potencialidad, sino en actualidad. Entre paréntesis, aunque todos los potenciales son supuestamente experienciales. Los Eh, potenciales del Padre, del Hijo y del Espíritu, en este momento, la parte potencial está saliendo a la existencia a través de la experiencia del supremo, del último y después del absoluto. Y Leamos la parte de potencial. la palabra actual, actualidad, también es sinónimo de realidad. Ellos salieron a la realidad de este proyecto espacio-tiempo, se hicieron como visibles, por decirlo, porque salieron del círculo de la eternidad e infinidad y se manifestaron, como diría yo, se personalizaron y se mostraron. Pienso yo que esto es lo que significa existenciales en actualidad. o sea, son, simplemente ellos son siempre existenciales, son. Así es. Pero eh, Cuando decimos que potencial, decimos de lo que puede llegar a ser. Ujú. sí, hay muchas cosas potenciales que tienen que ver con ellos o que ellos coordinan y esas cosas sí pues son experienciales, pero ellos mismos no, ellos son existenciales, ¿ya? Eh, Es simplemente eso. El, el supremo y el último son totalmente experienciales. Pero salen de la potencialidad de ellos tres, ¿verdad? De los, digamos, todo sale de la Trinidad, ¿sí? El absoluto de deidad, eh, y aquí fíjense que hablan de absoluto de deidad, que no es exactamente lo mismo que Dios el absoluto, sino que el absoluto de deidad constituye todo el potencial oculto para las cosas personales y espirituales que tiene planeado Dios. Entonces, es a medida que se revelan esos potenciales, pues se desarrollan, ¿no? Entonces, por eso esa parte es experiencial en actualización. O sea, lo que él revela, pues ya se puede hacer. ¿Sí? Él revela potenciales. Y uno, de acuerdo con esos potenciales, pues lo logra. O el universo, pues, ¿no? Entonces, por eso desde ese punto de vista es experiencial en actualización, pero es existencial en potencialidad. O sea, es un potencial que siempre ha sido. Es uno de los siete absolutos. ¿Y por qué lo mencionan acá si este es Dios el absoluto, que no es lo mismo? Pues básicamente porque ellos dicen, si algún día todos los potenciales contenidos en el absoluto de deidad, o sea, todos los potenciales para el crecimiento espiritual y lo que tiene que ver con personalidad, fuesen entregados o revelados y fuesen experiencialmente llevados a fin, o sea, actualizados experiencialmente, esto equivaldría a que todo el potencial del absoluto deidad se habría personalizado y se habría incorporado en Dios el absoluto. Entonces, de algún modo, este que sería el final de todo, hipotéticamente, o al menos de una gigantesca combinación de eras, equivaldría de algún modo a que se hubiesen vaciado todos los potenciales contenidos en el absoluto de deidad y mediante la experiencia se hubiesen transformado en esta deidad ya con su crecimiento terminado, llamado Dios el Absoluto. Pero esto es algo hipotético, esto es como mirar la culminación de todos los planes actuales revelados de acuerdo con el esquema de los absolutos de potencial que entregan. Andrés, pero el absoluto de deidad se agota cuando, con el agotamiento, con la manifestación del último. No, ahí quedaría aún, es con el Dios el Absoluto. Con el absoluto que se Sería en agota. la era.
En la hipotética era del absoluto, todos los Ajá. potenciales se habrían revelado. Fíjense que yo hablo así, los potenciales ocultos nadie se los imagina. Los potenciales revelados pues ya están presentes. ¿M? Ujú, Y, pero esos potenciales se entregan y lo que se entrega es eso, un potencial, es una posibilidad, es por ejemplo un paralelo con los potenciales no espirituales. Se entrega ahí energía en fases muy primitivas, no está organizada. Hay que organizarla y crear universos, lo hacen los Micaeles. Entonces lo mismo, los potenciales primero son ocultos, nadie sabe qué va a ser Dios, nadie se imaginaba que iba a crear a un ser como Magestón, por ejemplo. Después son potenciales revelados y son posibilidades, pero no están terminadas, se entregan para que las trabajen los seres del universo. Y mediante experiencia se actualizan esos potenciales revelados, ¿sí? Y ese es el proceso de la creación, una transformación de potenciales revelados en actuales. O sea, ya sus potenciales madurados, llevados a culminación mediante la experiencia. Bueno, sigamos. Ah, bueno, no, la pregunta de Argemiro. Luego, la esencia de la deidad es eterna, ¿sí? O sea, la deidad está incluso por fuera del espacio-tiempo, como esencia, como deidad. Pero de la deidad salen dioses, o sea, de los conceptos de deidad. O sea, que la deidad son los conceptos gigantescos fundamentales de todo. Eso es lo que yo pienso que es la deidad. Y algunos conceptos, eh, o mejor dicho, todo sí, muchos conceptos tienen una personalización. En ese caso llamamos un dios. Es como tener la idea de la educación. Sí, ese es un súper concepto y es tan importante que nombramos un ministro de educación. Esa es una personalización, o sea, es un ser ya en concreto con personalidad que se encarga. Entonces, aunque los conceptos son eternos, o sea, la esencia de la deidad es eterna, hay tres personalizaciones, Padre, Hijo y Espíritu, que son simultáneamente eternas. ¿Sí? O sea, uno no puede decir en tal momento de la deidad salió esta personalidad. No, ellos mismos, de hecho, son como equivalentes a hablar de la deidad, porque son coeternos con todas las demás personalidades de la deidad, es decir, Supremo, Último, Absoluto, y otro que se llama Dios el Séptuplo, que es la siguiente sección del prólogo, tienen un origen, pero son eternas en cuanto al destino. ¿No? Entonces, aunque el Supremo sea una personalización de la deidad, tuvo un origen, ¿sí? Dios el Supremo. El concepto de crecimiento experiencial, ese sí es no cualificadamente eterno porque debió existir desde siempre, ¿no? Pero el Supremo como Dios, como manifestación, como personalización, lo que a mí me gusta llamar la yema del huevo, ¿no? O sea, la personalidad en concreto tuvo un origen. No sé si te aclaré o te enredé, Argemiro. empatado. Bien. Ah, Nosotros somos personalidades y podríamos tener eso. Nosotros tenemos un comienzo porque somos del nivel finito. Esa es la definición casi del nivel finito, que tener un comienzo. Y sí, nosotros por libre albedrío podemos elegir encontrar a Dios y alcanzar la eternidad. Ujú. Pero Bueno, nosotros no seremos personalidades de la deidad nunca. No, yo no estoy diciendo de la deidad, no seremos deidad, porque dice que toda personalidad que emana de la deidad y se personaliza, se Poner completa la cita o Andresito, la anterior. Dios. Dice, todas las demás personalidades de la deidad. Y sí, Andresito o sea, se dijo que era refiere a dioses. Dios. Mm, a eso es la interpretación que le quieren dar, pero no. Mm, ok. No, porque ahí sí me enreda. Nosotros nunca vamos a ser deidad. Dice, Dice, estoy buscando la parte donde dice,
que todo lo que emana de la deidad es personalizable como Dios, prepersonal y superpersonal. O sea, nosotros somos personas, porque el Padre nos dotó de personalidad. ¿Y de dónde emana la personalidad? Es que aquí la Del traducción no absoluto de ayuda deidad. mucho. Es que ¿Cómo? en la traducción de pronto no ayuda mucho. En inglés dice all other deity personalities, que uno podría traducir como personalidades de deidad o personalidades de la deidad y Andrés, pero significaría algo diferente. todo lo que sale de la deidad son personas. Sí. Y nosotros sí somos personas porque el Padre nos otorgó personalidad. Entonces, ¿qué somos? Pero aquí yo creo que se refiere a Diferente. las personalizaciones de la deidad, o sea, a los dioses. Ok, bueno, Pero sí lo puedes extender a que nosotros, si lo queremos, podemos ser eternos en destino, ¿sí? Lo que pasa es que nosotros sí optativamente, ¿no? Pero el Supremo, el último y el absoluto, sí, pues son eternos Somos. con seguridad. Bueno, esta palabra de actualización, entonces profundicemos un poquito en qué es. Habiendo alcanzado la expresión existencial de deidad de sí mismo en el Hijo y en el Espíritu, ok, son una expresión existencial, ya vimos que ellos son existenciales. El Padre está ahora alcanzando la expresión experiencial en niveles hasta ahora impersonales y no revelados de deidad como Dios el Supremo, Dios el Último y Dios el Absoluto. Pero estas deidades experienciales no son ahora plenamente existentes, están en proceso de actualización. Entonces, el Padre se está expresando experiencialmente o está alcanzando, ¿sí? Esto se verá cuando se terminen estas deidades, eh, en niveles hasta ahora impersonales y no revelados. O sea, ¿cómo lo está haciendo él? No es completamente claro, ¿sí? Pero está de algún modo logrando una expresión experiencial a través de estas tres deidades experienciales. Este es el 6, ¿no? Eh, bueno, eh, actualización entonces, nuevamente, uno podría decir, esta planta, ¿en qué momento empezó a existir? Cuando era semilla ya era la planta, cuando empezó a germinar o solo cuando sea un árbol. Y entre tanto, ¿qué decimos? ¿Acaso que no existe o que existe a medias? Entonces, cuando uno lea el libro, tiene que tener cuidado para interpretar si se están refiriendo, por ejemplo, al Supremo ya completo, ¿sí? O si se están refiriendo al Supremo en el proceso de actualización, o si se están refiriendo a Dios el Supremo como la personalidad eterna que siempre ha estado sentada ahí en Abona. ¿Mm? Pero no es que no exista, ¿sí? El Supremo es un ser concreto y está sentado allá en Abona y nosotros podemos ir y saludarlo. Bien. Lo que se está actualizando es su crecimiento experiencial, igual que nosotros. Igual que nosotros. Bueno. Y entonces nuevamente ese Supremo es un poco la forma como el Padre logra expresarse o relacionarse con nosotros desde este lado del paraíso, del espacio-tiempo, de manera experiencial. en alguna parte hay normas que encuentra tan rápido todo. Dice el libro que el Padre y el Hijo, y no sé si el Espíritu, creo que también,
entregaron toda la supremacía de la deidad, dándonos todo el poder de la personalidad a criaturas totalmente imperfectas y se somete el Padre a nuestra voluntad. Esa es la supremacía de la deidad, que siendo Él perfecto en absolutamente todo, nos da a nosotros ese libre albedrío que nos permite elegir qué hacer y Él se somete a esa elección. Esa es la supremacía. Creo que está en el libro, en otras palabras, por supuesto, pero es la idea que puede intentar al leer eso. Ya lo vamos a ver con este diagrama. Entonces, gracias, Isa. Bueno, Dios el Supremo, o sea, la personalidad en Abona, es el reflejo espiritual personal de la deidad triuna del paraíso. ¿Sí? O sea, Él es el reflejo espiritual como persona de la Trinidad. O sea, la Trinidad, en otras palabras, le dio la personalidad al Supremo. Aquí a la derecha está Dios el séptuple, que arriba tiene Padre, Hijo y Espíritu. En la mitad el Ser Supremo, con todas sus partes, que ya las miramos. Y abajo, lo que se llaman los creadores supremos, que son los 7 espíritus rectores, los 21 ancianos de los días y los 700.000 Micaeles y ministras divinas. Entonces, en azul está la Trinidad, y la Trinidad le da su aspecto de personalidad a el Ser Supremo, que aquí también está en azul, y eso es lo que llamamos Dios el Supremo. ¿Listo? Entonces, es el reflejo espiritual personal de la deidad triuna del paraíso. Esta relación asociativa de deidad se refiere al Supremo. Está ahora expandiéndose creativamente hacia afuera en Dios el séptuple. Hacia afuera es porque Él está en el centro de Dios el séptuple o Dios el séptuple. Dios el séptuple es como 7 seres que son como escalones, peldaños de una escalera, para que nos podamos ir aproximando a Dios a medida que vamos avanzando en la carrera ascendente. El peldaño de la mitad es el Ser Supremo, por eso también se dice que Él une el infinito con lo finito. Entonces, hacia afuera, Él cumple un propósito desde el punto de vista de la Trinidad y desde el punto de vista de los creadores supremos. Y hacia adentro, Él también está creciendo, ¿no? Entonces, dicen acá, por eso está ahora expandiéndose creativamente hacia afuera en Dios el séptuplo y se está sintetizando en el poder experiencial del Supremo Todopoderoso en el gran universo. Bueno, voy a terminar y ya explicamos ese pedacito. La deidad en el paraíso existencial como 3 personas está de este modo evolucionando experiencialmente en 2 fases de supremacía, mientras que estas fases duales están poder, personalidad unificándose como un Señor único, el Ser Supremo. Entonces, estos creadores supremos son la base para que Él pueda tener experiencia. Estos se llaman los creadores supremos y son muy importantes, son de hecho parte de lo que se conoce como la Trinidad Última. Ellos son uno de los 3 miembros de la Trinidad Última. Ellos son los que administran la universidad, que es el gran universo. Sin ellos no habría cómo tener experiencia. Sin ellos no habría mundos arquitectónicos, no habría maestros en esos mundos, no habría seres que diseñen la vida, que diseñen el programa de crecimiento, no habría seres que organicen la energía para que todo funcione. Entonces el Padre dice, sed perfectos, pero hay que dar la base, ¿sí? Sin una universidad, con todos los funcionarios, todo el personal de mantenimiento, todas las instalaciones, no habría forma de hacer una carrera. Entonces, por eso, para que haya experiencia, ellos tienen que proveer esa base. Por eso, el crecimiento del Supremo está basado en los creadores supremos. Y acá están en rojo, y de ellos viene el poder y la experiencia, que aquí en rojo es lo que llamamos el Supremo Todopoderoso o el nivel de supremacía. Y nosotros aportamos
mediante nuestro crecimiento, nuestra experiencia a medida que transitamos por estos mundos arquitectónicos en la carrera ascendente, pero es gracias a eso, ¿sí? De lo contrario, sin salas de resurrección para empezar, ¿cómo podríamos continuar con la experiencia sin alguien que ayudara a la civilización en el planeta? Bueno. Y algo más es la mente suprema que se la dio el Espíritu Infinito. Como el Supremo o el Ser Supremo va a sintetizar la experiencia de todos nosotros y tiene que, eh, acá esta parte, poder, personalidad unificándose, ¿sí? Esto lo vamos a ver todo el tiempo en el libro. Unificación, poder, personalidad o poder personalizarse. ¿Esto qué quiere decir? Que la personalidad de Dios el Supremo, a medida que gana experiencia, encuentra nuevas formas de expresarse. Igual que cuando nosotros aprendemos algo y nos llegan muchas ideas inmediatamente de cómo aplicar eso, y nuestra personalidad o aspectos de nuestra personalidad encuentran mejores formas de expresarlo, de ese mismo modo, la personalidad del Supremo, a medida que adquiere esta experiencia cada día, encuentra nuevas formas de hacer mejor el trabajo de administrar lo que por ahora está administrando de los 7 superuniversos y formas mejores de hacerlo. Ma- Por ejemplo, alguien que tenga la vocación de médico, pero no haya estudiado medicina, hará cosas para curar a la gente, pero si además tiene la carrera de medicina, su personalidad se expresa más plenamente y podemos ver aspectos de su personalidad que no habíamos notado de pronto antes. Entonces, nuestra personalidad actualmente, aunque nunca va a cambiar, no se revela como se revelará en el futuro a medida que crezcamos. Nosotros mismos tal vez ahora no sepamos cuál es nuestra vocación, pero a medida que ganemos en experiencia, se irá afinando, ¿no? Incluso si hemos estudiado alguna carrera o creemos tener clara nuestra vocación, probablemente si tuviésemos el conocimiento de lo que tendrá la humanidad en 1000 años, en 10.000 años, en 20.000 años, diríamos, no, realmente mi vocación es más, de forma más precisa, esta, ¿sí? Hay carreras, hay cosas que ni siquiera han aparecido. De pronto yo digo, el apóstol Juan de pronto era muy bueno para la ingeniería de sistemas, pero como no había computadores, él realmente no pudo expresar plenamente eso. Lo expresó en otras cosas que hubiese análogas en su tiempo tal vez, pero uno necesita crecimiento experiencial para poder expresar plenamente y descubrir su personalidad. Y lo mismo le pasa al Supremo. Esa expresión creciente es lo que se llama la síntesis, poder, personalidad o la unificación, poder, personalidad o entre supremacía y personalidad. Eh, y el ser supremo completado ya habrá sido capaz de expresar plenamente todo lo que hay en su personalidad, conjugado con la experiencia plena de los 7 superuniversos. ¿Sí? Entonces, eh, igual que nosotros, no es que no existamos, pero si nos pudiésemos comparar con lo que vamos a hacer en 100.000 años, diríamos, la personalidad espléndida que tenía este ser no se notaba aún, no se evidenciaba tan plenamente. ¿Ok? Entonces tengan presente eso, siempre que les aparezca poder, personalidad o cualquier expresión parecida, se refiere a ese proceso. Andrés, pero el poder de la personalidad, ¿cuál es? No, no, poder quiere decir tu crecimiento experiencial, Ya. guión personalidad, que es lo que tu personalidad hace con ese crecimiento, cuando aprendiste ya algo, cuando tienes una nueva experiencia, un nuevo desarrollo.
¿sí? Cuando Piensa lo, que tú aprendes un curso, haces un curso de algo, de lo que estás haciendo. Cuando tú terminas cada clase, se te ocurren nuevas formas de aplicar eso, por ejemplo, para estudiar Urantia o para difundir el libro de Urantia, ¿sí? Con cada cosa que tú aprendes, cada desarrollo, cada experiencia de vida, cualquier cosa que sea crecimiento, tu personalidad encuentra nuevas vías para manifestarse, ¿sí? Descubres que hay algo que te gustaba mucho y que se ajusta perfecto a ti, que antes no habías notado, que era lo que que te gustaba o que te atraía. Entonces la personalidad en oscuridad, ¿sí? En la oscuridad no florece. Es como una planta. La semilla está ahí, pero la semilla necesita, bueno, una vez que germina de la luz necesita el agua y la luz para poder expresarse, ¿sí? Es el mismo ADN, pero la planta va desarrollándose con el tiempo. Se me acabó el tiempo, Andrés. Andresito, Ujú. estamos a sí, la mitad. Andresito, o sea que esas dos fases de la supremacía son la expresión de la personalidad y la capacidad de esa personalidad de hacer cosas. Em, yo creo que se refiere aquí arriba a que se expande creativamente hacia afuera Sí. y se sintetiza hacia adentro en el poder experiencial del Supremo Todopoderoso. Ujú. De hacia afuera hasta nosotros. Hacia afuera porque yo lo interpreto hacia afuera es acá, hacia arriba y hacia abajo. O sea, estas flechas como en la dirección contraria, porque le sirven a la Trinidad para manifestarse mejor en el espacio-tiempo o que la comprendamos mejor. Y lo mismo al Padre. Y a los creadores supremos les sirve porque a medida que el Supremo crece, nosotros también crecemos, ¿no? Y ellos además van viendo cómo se concreta aquello para lo cual ellos proveyeron los medios. ¿Sí? Mm, Y lo- un ejemplo para entender mejor desde la óptica humana, o sea, nosotros somos parte del Supremo. Como crecemos nosotros, Él crece y entonces ese crecimiento de Él vuelve hacia nosotros y nos ayuda a ubicarnos a un nivel diferente de experiencia. sí, y el Supremo tiene que ver, por ejemplo, con la providencia. Eso lo dice el libro. Tiene que tener algo que ver con la providencia, que es la coordinación aparentemente por azar de sucesos que contribuyen al bienestar del todo o, o de, o de grandes totales. Es como una coalición de todas las agencias para que el Sí. plan se cumpla. Sí. O sea, todo lo que nosotros hemos querido crecido experiencialmente ha ayudado a que en todo el universo haya una administración mejor. Toda su experiencia no ha sido en vano. O sea, hay que tener la conciencia de que toda nuestra experiencia repercute en todo el universo. Vía el Supremo, vía, por ejemplo, la providencia, vía los seres. Él tiene incluso unos vicegerentes, creo que se llaman, agentes, algo así. Entonces, por eso él recoge y él crece, pero al mismo tiempo le sirve a la Trinidad y nos sirve a nosotros. Es algo en dos sentidos. No es un crecimiento egoísta, digamos, egocéntrico o privado, sino que es el crecimiento de todos. Por eso somos parte del Supremo y el Supremo es parte de nosotros. ¿Sí? Solo que, repito, a veces se refieren a el Ser Supremo visualizándolo como ya con toda su experiencia. A veces se refieren a él
en su estado actual. ¿Mm? Y el estado Bueno, futuro sería el Supremo Todopoderoso. no, el Ser Supremo. El Supremo Todopoderoso es como tu alma. Sí. Dios el Supremo es como tu personalidad. La mente suprema es la mente que te da el Espíritu Infinito. Pero el Supremo Todopoderoso solo será una parte del Ser Supremo, así como Dios el Supremo es una parte del Ser Supremo. ¿Mm? Esta parte roja, digamos que está de algún modo expandiéndose, no sé si ven aquí que está un poco difuminado, no ha llenado el cuadradito del centro completamente, esta parte está desarrollándose, así como nuestra alma está creciendo. Muchas Muchas gracias. gracias, Andresito. Muchas gracias a todos por conectarse. Qué chévere. Nos vemos dentro de 8 días. Gracias por acompañarnos en el estudio del libro de Urantia. Suscríbete a nuestro canal para no perder futuros videos. Deja un me gusta si este contenido te resonó y comparte con quien creas que pueda beneficiarse. Nos vemos en el próximo video de Urantia Colombia.